Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, es una lectura general, por lo tanto, solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, no te lo pierdas, ¿vale? Muy bien, tenga mucho cuidado también con las estafas. Yo no pido lo que es número personal ni entrego lo que es número personal. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Empezamos. Muy bien. Mi querido Libra, no sé por qué siento que muchos de vosotros es como si estuvieras esperando algo más de la otra parte. Ya sea de la pareja que tienes actualmente, ya sea de repente de la persona que tú estás conociendo, o simplemente de una persona con la cual tú estás ilusionado o ilusionada. Pero siento esa energía que me dice, necesito algo más de la otra parte. Quizá de repente estás en esa encrucijada en la cual esta persona no te da tu lugar, en la cual de repente sientes de que no hay avances, en la cual de repente sientes de que no te toma como una relación seria, como una relación formal. Siento que muchos de vosotros están así, cariño. Siento esto, ¿vale? O quizá de repente me dices, Richard, ya no quiero estar de ilusiones, ya no quiero estar de fantasías. Lo que necesito en estos momentos es centrarme en mi futuro, centrarme en las relaciones verdaderas también, o simplemente en mi crecimiento personal. Pero siento que estás en una etapa en la cual ya no quieres recibir migajas, cariño. Ya no quieres recibir sobras. Tú lo que quieres es todo lo mejor para tu persona o para tu entorno. La cual eso está muy bien, Libra. Esto me parece fantástico, ¿vale? Pero tienes que tomar las decisiones también. No vaya a ser que esto solamente sea temporal, de unos días, de una semana, y luego vuelves a cometer los mismos errores. Tiene que ser firme lo que tú quieres, ¿vale? En tus decisiones, en tus convicciones, en tus cosas. Firmeza, nos dicen. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, ¿qué nos dice en el tarot arcano, mi querido Libra? Empezamos. Tenemos la carta del Rey de Pentáculos, tenemos la carta de la Fuerza y tenemos aquí la carta del 10 de Copas. Yo lo que puedo sentir, Virgo, que hay un grupo de vosotros que como que anteponen todo. Puede ser que en estos momentos tu prioridad sean tus hijos, sea un hijo, una hija, tu familia. O lo que tú quieres realmente, Libra, ahora es, como diría mi madre, ¿no? Asentar la cabeza ya. Necesitas una historia real. Tú ya no estás para fantasía, Libra, ya no. Tú quieres una relación real. Yo lo que veo aquí también que quizá de repente toda esta reflexión, todo este proceso de meditación que estás teniendo, puede ser porque hay una propuesta en tu vida ya. O puede ser porque me dice Richard, lo tengo todo. Tengo salud, tengo belleza, tengo estudios. Y entonces ahora necesitas también obtener recompensas en tu vida. O tú estás llegando a ese punto en la cual quieres todo lo mejor para ti, o hay una persona que te ofrece esto. Y por eso que tú estás reflexionando, porque aquí me hablan también de alguien que está cerca en tu vida, de una persona que a lo mejor quiere una proyección a futuro contigo. Tenemos aquí también la carta del 10 de copas, la carta del paje de bastos y tenemos también la carta del sacerdote. Yo lo que te puedo también decir, Libra, que a lo mejor para muchos de vosotros en estos momentos es el pensar, el meditar, qué va a ser de tus retoños, qué va a ser de tus hijos, o el pensar y meditar y decir, ya no tengo una edad para estar de repente de flor en flor, picando, ¿vale? O quieres una relación seria, o te has dado cuenta que ya no puedes continuar con este ritmo de vida, que necesitas un cambio, que necesitas estabilidad, necesitas alguien verdadero. Puede ser que estás lidiando con una persona que siempre te va cantando pajaritos en el aire,
que siempre te hace promesas, 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 y al final no lo cumple nada. O que estás en una historia en la cual de repente te ha dicho, yo qué sé, vamos a tener nuestra casita propia, no vamos a ir a vivir juntos, vamos a tener un hijo, y nunca llega esto, nunca. Es como que te endulza, cariño, como que te conquista, te mantiene entretenido, entretenida, y luego pues simplemente te deja pasar. Esto es lo que me dicen. Por eso que tú quieres ya superar esto. Tú quieres avanzar. Tú ya no estás para estar aguantando cosas innecesarias. No, yo veo un cambio, Libra, en tu vida. Yo veo un amanecer, un despertar, me dicen. Un despertar que pide oportunidad. ¿Tú estás pidiendo oportunidad en el universo a Dios Todopoderoso? ¿O tú quieres una oportunidad en tu vida, Libra? Hay una evolución, te lo puedo decir. Hay una evolución porque me dice Richard, ya estoy cansado, ya estoy cansada de hacer el papel de tonto, de tonta, y ahora necesito cambios en mi vida, cambios. El otro mensaje que te puedo decir también, cariño, porque aquí yo tengo la carta del 2 de espadas, la carta de la estrella y la carta del 7 de espadas. El otro mensaje, puede ser el caso de que muchos de vosotros están en una relación la cual son conscientes que solamente pueden estar lo que es a escondidas. Una relación oculta, o una relación quizás de repente que implica que una de las dos partes se decida ya, una de las dos partes apueste por todo. Puede ser que tú estás en una relación oculta, puede ser que estás con una persona a la cual las etiquetas de la vida no lo aprueban, ¿vale? Una persona puede ser de tu mismo sexo, puede ser una persona de repente que sea mayor que tú, exista mucha diferencia de edad, diferencia de clases sociales también. Pero tú necesitas algo verdadero, nos dicen. Libra en estos momentos, su energía es que necesita algo verdadero. No quieres ya ser una persona que está en la sombra. Ya no quieres continuar en la sombra. Ya no quieres de repente estar mendigando amor. No. Ha habido un cambio, Libra. O está habiendo un cambio. O simplemente luego de estar pensando, meditando, reflexionando, porque Libra, las cosas como son, cariño, tú te lo piensas todo, ¿vale? Todo te lo piensas. Luego que has llegado a una conclusión de decir, yo me merezco algo verdadero, yo me merezco algo especial, ahora es mi momento de ser feliz, o de simplemente tomar una decisión que es bueno para mí y que es malo para mí. Estás en ese punto, cariño, estás en ese punto. Veo que vas a ir en busca de tu felicidad. Veo que estás dispuesto o dispuesta de ir en busca de tu tranquilidad. Muy bien, vamos a cambiar de mazo. Creo que también te has llevado una noticia de una persona que ha hecho un viaje o de una persona que de repente no está en tu entorno en estos momentos. Tú te has enterado de algo, cariño. Sí, y este punto o esta historia que está pasando te lleva a ¿qué? O a luchar por lo que es tuyo, o simplemente a buscar otro rumbo, ¿vale? Creo que esta situación también ha bajado como un poco tu autoestima, como que te sientes un poco mal, Libra. Como que dices, ¿cuántos años de inversión? ¿Cuánto tiempo de inversión? ¿Por qué esta persona nunca fue claro conmigo? ¿Por qué esta persona llegó hasta este punto? Hay una persona que trata de bajar tu autoestima también, ¿vale? Para un grupo de vosotros. Hay una persona que no quiere que tú descubras tu camino, tu poder, tu verdad. Quiere tenerte siempre en la sombra, en plan sumiso, sumisa. Es esto. Lo que quiere esta persona es que tú no saques las agallas, y que tú no descubras tu carácter oculto que llevas dentro. Es esto. Te quiere tener, como decimos vulgarmente, que estés como sonso o sonsa, ¿vale? Es esto, porque te quiere tener en sus manos. Tiene miedo a perderte, pero ese amor puede ser muy obsesivo, ¿vale, cariño? Ten mucho cuidado con ese grupo de personas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. De los ángeles del amor. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Me sale 2 cartas. Escucha. Quiérase a sí mismo primero, respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo y más atractiva. Por eso te he dicho que hay una persona que no quiere que tú descubras tu verdadero poder, que no quiere que tú saques las garras, te quiere tener en plan sumiso, sumisa, en plan tontito y tontita. Matrimonio. Esta situación implica un matrimonio.
No quiere decir que te me vas a casar ya mañana, cariño. Richard, tú me has dicho que me voy a casar. No, Libra, no. Simplemente esta situación necesita que ya hables claro con esa persona a dónde va tu historia de amor. Es esto, cariño. O cuál es su propósito, cuál es su intención con la relación. Es esto. Hablar con esta persona. Habla, expresa, suelta todo lo que tienes. No te guardes nada. Muy bien. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. A ver. ¿Qué nos dicen? Uy, por Dios. La carta de la luna y tenemos también la carta del 7 de oros. Yo creo, Libra, que también tú, en tu corazoncito en estos momentos, tienes algún tipo de proyecto, de negocio. Quieres hacer algo a futuro. Te estás proyectando algo a futuro. Puede ser que inclusive sea un trabajo familiar. Puede ser que sea un trabajo con otros socios, con otras personas. O te quieres de repente agrupar a grupos que estén relacionados con tu trabajo, con tu proyecto, con tu negocio. La carta del loco me dice, atrévete e inicia ese proyecto, ese negocio, ese trabajo que tú quieres hacer. Te voy entregando mensajes, yo voy entregando el mensaje de acuerdo a lo que yo veo, ¿vale? He cambiado el mazo y es lo que he podido visualizar aquí. Muy bien, vamos a seguir. Puede ser que tengas que hacer algún tipo de trabajo familiar. Voy a cambiar de mazo ahora al tarot de la New. A ver. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta de la luna. Me vuelve a salir la luna 2 veces, cariño. En la lectura anterior te lo voy a enseñar. Debe estar por aquí. En el otro me salió la luna. Me vuelve a salir la luna para ti. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tienes que hacer caso de tu intuición. Tu intuición te va a llevar a que descubras una verdad. Tu intuición también te va a hacer saber si esa persona te desea o no te desea, o si esa persona solamente está contigo por conveniencia. La carta de la reina de copas, me sale la carta del 10 de espadas. Aquí yo lo que estoy viendo, puede ser que tú de repente en estos momentos estás en una encrucijada de decir, Richard, ¿será que esta persona me quiere? ¿Será que esta persona solamente está conmigo lo que es en la parte sexual? ¿O hay sentimientos verdaderos entre nosotros dos? Como te vuelvo a decir, tu intuición te va a llevar a la verdad, pero tienes que estar preparado también para un grupo de ustedes que esta verdad quizás tú no te lo esperabas, ¿vale? ¿Una verdad de qué? Va a haber un grupo que sí va a ser correspondido porque tenemos aquí la carta de la reina de copas. Va a haber un grupo, pero hay un grupo que va a descubrir una verdad amarga, una verdad de que simplemente esa persona está contigo por deseo, por pasión. Si tú estás buscando esto, si tú me dices, Richard, pues a mí me viene bien, porque yo también solamente quiero pasarlo bien, quiero pasarlo bomba. Si tú solamente estás buscando esto, pues no pasa nada. Entonces tú continúa con esta historia. Pero hay un grupo que no quiere solo esto. Hay un grupo que quiere amor, que quiere relación, que quiere estabilidad. Y posiblemente con tu intuición o las energías van a conspirar para que tú descubras la verdad que estás buscando y quizás esa verdad es que solamente quiere estar contigo en la parte sexual. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos la carta del emperador, tenemos también la carta de la reina de pentáculos y la carta de la muerte. Siempre hay personas que están detrás de ti, siempre hay personas que te están observando, personas que buscan de repente empezar una historia de amor contigo. Pero veo que a lo mejor de repente en tu recuerdo, en tus sentimientos, todavía existe el deseo de otra persona. O tienes que resolver un asunto pendiente. La carta de la muerte me están diciendo, ¿por qué te lo piensas tanto? ¿Por qué no das ese gran paso con la carta del 4 de pentáculos? ¿Por qué no haces caso a tu corazón en estos momentos? Porque creo que hay una propuesta también para vosotros. Hay una propuesta, pero a ti te cuesta olvidar. Te cuesta soltar otra energía. Y tenemos también la carta del 8 de copas. Si tú no aprovechas las oportunidades, Libra, siento un Virgo, si tú no aprovechas las oportunidades, tenlo por seguro que esta persona simplemente se va. O simplemente ya no te va a tomar en serio, cariño. Porque tenemos aquí la carta del 3 de copas. No te va a tomar en serio, va a pensar que a lo mejor eres una persona que solamente está jugando o está aprovechando lo que es el momento. No te va a tomar en serio si tú no tomas una decisión ya.
Puede ser que a lo mejor con esta persona ya vienes viviendo esta historia desde hace mucho tiempo. Hoy estoy contigo, mañana no, dame tiempo, ha venido mi pareja, no, será mejor que nos demos un tiempo. Libra, tienes que decidir ya, ¿vale? Porque hay una persona que siempre está detrás de ti, pero no vaya a ser que se canse, cariño. No vaya a ser que se harte, ¿vale? Puede ser que hay una persona que tú también quieres, que tú también amas, que tú también lo deseas, pero esta persona al final va a sentir que ya no tiene nada más que invertir contigo, va a sentir que ya no tiene nada más que hacer contigo. Y no vaya a ser que esta persona se aleje de tu vida. La carta del juicio, tenemos la carta del mago y tenemos la carta del 4 de espadas. Tanto tú como esta persona son conscientes de que vosotros no es una relación normal, de que vosotros es una conexión verdadera, una historia verdadera. Pero si tú no das avances, tenlo por seguro que ellos o ellas no vaya a ser que se cansen. Siento que se quieren cansar. Hay una persona que te dio mucha ilusión, hay una persona con la cual de repente vosotros empezaron el contacto, por X motivos se ha perdido el contacto entre vosotros. Tú de repente dices, bueno, ya me buscará, que venga cuando quiera, ¿vale? Si al fin y al cabo, si está por mí, me tiene que buscar. No vaya a ser que esta persona reaccione, cariño, y esta persona simplemente diga, se acabó, ya no quiero más, te deje a un lado. Ten cuidado, mi querida Libra. Siento un Virgo. A lo mejor le he vuelto a mencionar otra vez. Siento un Virgo, un Virgo, un Virgo. Si menciono signos sin querer, es porque esa es la energía de esa persona, ¿vale? Porque esa persona, todo lo que yo te estoy diciendo, lo está pensando. Siento un Virgo, Libra. Siento un Virgo. Puede ser que le he mencionado en el transcurso de la lectura sin querer. Vamos a ver. Tanta tristeza, tanta soledad, cariño. Tanto de tu parte como también de parte de ellos. Yo veo que vosotros... Es como si me dijeras, Richard, no es que no lo quiera, no es que yo no quisiera avanzar, pero la vida nos pone trabas. El mundo. O tú tienes una historia, esta persona tiene una historia, o vosotros se conocieron en un tiempo equivocado, en un momento equivocado. Veo que él sufre, cariño. Veo que tú sufres también. Ambos se aman, ambos se quieren, se extrañan. Pero... aquí hace falta decisión, y creo que ya te lo había dicho al principio de la lectura. Aquí hace falta que tú tomes los toros por los cuernos y digas voy a estar con esta persona. O esta persona también. O a lo mejor está esperando que tú tomes esa decisión, cariño. Tranquilamente, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Si vosotros no empiezan a hacer algo, veo que esto se enfría entre ustedes, ¿vale? Veo que esto se enfría. Iniciales. Vamos a ver. La letra O, la letra G de gato, la letra L. Uy, hay una persona que se pone en contacto o viene de afuera. La letra R y la letra E. Muy bien, mi querido Libra. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía para vosotros con mucha fe. Hoy por Dios. Libra, tengo una canción para ti. No sé si te gustará, ¿vale? No me lo sé la letra, no me lo sé. Pero es así. Las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas que busco en mi vida. ¡Qué alegría! Otro día vivo. Y es insolente el sol, se asoma por cada rincón. Las pequeñas cosas que tiene... Es algo así, ¿vale? No me lo sé, me lo tengo que aprender. Es la canción de Amanda Miguel. Me encantó cuando lo escuché. La carta de la torre, la carta del mago, tenemos también la carta del emperador y tenemos la carta de la templanza. Cariño, te viene un cambio de trabajo, o tú te vas a reciclar, o tú vas a empezar un proyecto, un negocio nuevo, nos dicen. Aprovecha, porque estas oportunidades solamente llegan lo que es una vez. ¿Por qué te digo aprovecha? Porque tú das la espalda a las oportunidades. Tienes que aprovechar, cariño. La carta de la templanza. Esta oportunidad que te viene a tu vida es para tu ascenso, para tu evolución, para tu crecimiento. O simplemente de repente me dices, Richard, voy a subir de puesto, ¿vale? Ahora voy a ser el encargado y la encargada de la empresa donde estoy yo. Puede ser. O vas a firmar un contrato o te vas a reinventar. Creo que también te lo había dicho al principio, cariño. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es las características. A ver, Libra. Vamos a ver. A ver, mi querido Libra. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, rasgos mulatos o afroamericanos. Puede ser un Leo. Puede ser que esta persona tiene algún tipo de tatuaje en el brazo o en el hombro.
Esta persona tranquilamente vive en una isla o puede ser que vive en África. Te llama la atención mucho sus ojos. Tranquilamente esta persona tiene lo que es los ojos claros. Vamos a ver. Me dice, va a haber encuentro de amigos, de amistades, sí. Puede ser que cada uno tenga ya familia, tenga lo que es un hogar, pero entre vosotros dos existió una historia de amor, nos dicen. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con alguien del mismo sexo. Me sale aquí la carta del emperador. Tranquilamente la persona de tu interés trabaja a través de las redes sociales, o la persona de tu interés está lo que es en el extranjero. Muchos de vosotros van a coincidir o se van a reencontrar con personas que pueden ser de cabello castaño, cabello rojo o cabello rubio. Hombres, nos dicen otra vez rasgos mulatos o afroamericanos o son de piel muy trigueña. Tienen un poco de barba, rapados. Vamos a ver. Puede ser un Tauro también. Me dice reencuentro de amigos y de amistades, cariño. Creo que esta semana va a ser muy importante con los reencuentros, con las amistades. Es esto, es una semana en la cual vas a estar en compañía de amigos o simplemente te vas a dar cuenta que te hace bien volverte a encontrar con familiares, con amigos, con ex, etcétera, etcétera. Va a haber un encuentro en el cual tú vas a estar saltando de alegría o de felicidad. Bendiciones, mi querido Libra. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias.